Muy buenas amigos y amigas, maestras y maestros del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que, como ya sabéis, voy a hablar de diferentes temas relacionados con el aprendizaje de idiomas y voy a combatir también diferentes mitos y diferentes creencias relacionadas con el aprendizaje de idiomas, que bajo mi punto de vista están haciendo mucho daño a mucha gente en todo el mundo porque el enfoque gramatical tradicional nos ha metido muchas creencias, muchos mitos en la cabeza que no son reales y que nos hacen mucho daño porque nos pensamos que aprender idiomas es un proceso duro, aburrido, de estudio, etcétera, cuando todo lo contrario. Es un proceso increíblemente divertido, satisfactorio, y si lo haces bien, claro. Si estudias reglas gramaticales y memorizas palabras conscientemente, no va a ser divertido y no va a funcionar. Así que ese es mi principal objetivo, ¿vale? Y bueno, como siempre, antes de hablar del tema de hoy, me gustaría recordaros que si estáis escuchando este episodio en YouTube o en alguna plataforma en la que se puedan dejar mensajes, adelante y dejar vuestros mensajes con vuestra opinión sobre el episodio de hoy, con ideas sobre episodios futuros, preguntas, sugerencias, cualquier cosa relacionada con el proceso de aprendizaje de idiomas, ¿vale? Porque estaré encantado de ayudaros y también me daréis ideas para futuros episodios, como decía. Así que gracias de antemano por eso y vamos con el tema de hoy, ¿sí? Y en el episodio de hoy quiero hablar de si es posible aprender un idioma simplemente escuchándolo, o sea, sin decir ni una sola palabra, ¿sí? Porque nuevamente en el enfoque gramatical tradicional siempre se habla de que necesitas practicar. ¿Cuántas veces has escuchado esto? O sea, no ya en clase, sino en la calle, cuando la conversación gira en torno al aprendizaje de idiomas, siempre hay alguien que dice, sí, pero es que necesitas practicar, necesitas hablarlo, etcétera, ¿no? Y no. No, realmente mi objetivo con el episodio de hoy es dejar claro, y ya he hablado de esto muchas veces, pero quiero dejar claro que nuevamente que aprendemos un idioma al escuchar y al leer cuando entendemos el mensaje. Y que nuestra capacidad para producir, es decir, para hablar y para escribir, aparece más adelante como consecuencia de ello, ¿vale? Es decir, nuestra capacidad para hablar es una consecuencia y no la causa de nuestra mejora. ¿Me explico? Muy bien. Y esto lo he hablado ya muchas veces, pero creo que es uno de los conceptos clave para entender cómo funciona el proceso de aprendizaje de un idioma, ¿sí? Y nuevamente, solo tenemos que mirar al ejemplo de los niños pequeños y ver que, como digo siempre, están escuchando el idioma durante varias horas al día, durante mucho tiempo, hasta que están preparados para empezar a hablar, ¿sí? Y si te fijas, de nuevo, cuando tienen varios meses, un año, así que todavía no dicen ni una palabra, pero son capaces de entender bastante. Si tú les dices, ve hacia la cocina, y van hacia la cocina. Es decir, hacen un movimiento, un gesto o lo que sea que te demuestra que han entendido lo que les dices, ¿no? Es decir, que eso nos está mostrando nuevamente cómo funciona el proceso realmente, ¿sí? O sea, cuál es la causa y la consecuencia, ¿no? Y además, también hay muchos ejemplos, y de esto hay estudios, hay experimentos, etcétera. Y bueno, o sea, quiero decir, seguro que de alguna forma puedes conocer algún caso de amigos tuyos o familiares que tengan hijos, o no sé, amigos del colegio, lo que sea, que tengan hijos que se han criado en ambientes bilingües o trilingües, ¿no? Porque su padre es de un país, su madre de otro, su padre es de un país, su padre de otro, su otro padre de otro, lo que sea, ¿no? E incluso viven en un país diferente, así que puede ser un ambiente incluso trilingüe, ¿no? Pues hay muchos casos en los que pongamos, por ejemplo, que un chico que ha nacido que vive y ha nacido en Estados Unidos, ¿vale?
Entonces, todo su ambiente escolar, de amigos, etcétera, se produce en inglés o se lleva a cabo en inglés. Pero además, no sé, uno de sus padres es de México, por ejemplo, y habla español en casa, y el otro es, no sé, francés, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay ejemplos en ese sentido en el que el niño empieza a hablar inglés porque está completamente rodeado de inglés todos los días, e incluso en casa escucha el inglés a veces, la televisión, amigos, profesores, etcétera, ¿sí? O sea que tiene un montón de input o de información comprensible. Hay un montón de información comprensible a la que tiene acceso. Después está escuchando español en casa, ¿sí? Y pues no sé si hay alguna comunidad hispanoparlante en su ciudad de Estados Unidos, pues todavía escucha más y tiene oportunidad de hablarlo, digamos. Pero pongamos, por ejemplo, que en el tercer idioma, el francés, que es el que su padre, el segundo padre, el que es de Francia, le habla en casa todos los días en francés, pero fuera de casa, o sea, no tiene el niño o la niña, no tiene oportunidad de hablar el idioma porque no está en ese contexto nunca, ¿no? Entonces, en ese contexto del que hablo, hay muchos casos, o hay ejemplos de ese niño concreto o niña que no dice ni una palabra de francés hasta que cuando tiene 8 o 9 años viaja a Francia por primera vez para ver a su familia por parte de ese padre, ¿sí? Y llega a Francia y empieza a hablar francés perfectamente, que parece que ha nacido en Toulouse, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, es decir que nuevamente es lo mismo, que aprendemos un idioma al escuchar y a leer. Entonces, ese niño o niña ha estado escuchando en francés por parte de su padre, y de forma comprensible, claro, porque el padre hace los esfuerzos para que así sea, durante 8 años, o el tiempo que sea que ha pasado hasta que viaja a Francia por primera vez, y no ha dicho ni una palabra porque no está en el contexto, no está metido en un contexto francés en ningún momento del día. Y sin embargo empieza a hablar por primera vez y habla perfectamente porque ha estado escuchando en francés, como decía, durante mucho tiempo. Que es la forma de aprender un idioma, escuchando y leyendo, ¿vale? Entonces, como decía al principio, la respuesta claramente es sí. O sea, se puede aprender un idioma sin decir ni una sola palabra, ¿sí? Y con esto no quiero decir que... O sea, no quiero que dejes de intentar hablar en el idioma que quieres hablar, en el idioma que quieres aprender, no. Lo que quiero es enfatizar el hecho de que la clave fundamental para el aprendizaje de un idioma es la parte de recibir información, escuchar y leer, ¿sí? O sea, cuando escuchas y lees, si entiendes el mensaje, estás aprendiendo el idioma. Punto final, es así de simple. Y tu capacidad para producir aparecerá más adelante como consecuencia de ello, ¿vale? Entonces, lo que quiero también enfatizar es que todo lo que tenemos que centrarnos es en recibir información, ya está, en leer libros, de acuerdo a nuestro nivel, como siempre, en ir a clases que utilicen los principios correctos, en leer libros, en ver documentales, dibujos, escuchar podcasts, ver series, lo que sea que si es algo interesante, mejor, obviamente, por un tema de motivación, sí, de disfrute del proceso. Pero en general, lo más importante de lo que quería hablar era eso, de que es que se puede aprender un idioma perfectamente sin decir ni una palabra, ¿sí? Y de hecho, acabando con el tema de hoy, también se puede relacionar con el ejemplo que seguro que todos conocemos de alguien que... Pues por ejemplo en España el típico caso es de alguien que quiere aprender inglés y se va a vivir a Londres normalmente, pero bueno, a Inglaterra o Irlanda en general, ¿sí? O Escocia o Gales, ¿sí? Y claro, como la gente tiene la concepción del enfoque gramatical tradicional, siempre... O sea, lo primero... Parece que la persona simplemente por vivir en Inglaterra ya es como automáticamente como si el inglés estuviese en el aire, ¿no? Y lo va a aprender, pase lo que pase, ¿no? Cuando hay muchos casos de gente que lo ha pasado mal porque llegaba con un nivel 0 o casi 0 en Inglaterra o en otros países con otros idiomas, ¿sí? Es un ejemplo. Porque simplemente la información que escuchaba o que leía no le resultaba comprensible. Entonces, como he dicho más veces, si no entiendes el mensaje es simplemente ruido y no te está ayudando, ¿no?
Pero uno, eso, que siempre parece que simplemente por estar en el país, no sé, está en el aire y lo vas a aprender, ¿no? Se te va a meter por, yo qué sé, de alguna forma. Y dos, que siempre se habla de, pues, Juan o Ana o quien sea. Se ha ido a vivir a Londres y, claro, como lo practica todos los días, pues al final lo ha aprendido, ¿no? O sea, nuevamente se habla de esa práctica. Y claro, ¿qué pasa? Que ya he dicho en otros episodios que cuando nosotros hablamos, no estamos mejorando nuestro conocimiento del idioma, sino simplemente estamos mostrando lo que ya hemos aprendido a través de recibir información, ¿vale? Espero que tenga sentido. Pero ¿qué pasa? Que claro, obviamente en una conversación con otra persona, cuando tú hablas, o sea, en el rato en el que tú hablas no estás mejorando, como decía. Por ponerlo en palabras sencillas, no estás mejorando. Simplemente estás mostrando lo que ya has mejorado a través de recibir información, ¿sí? Pero claro, sí que me vas a mejorar de forma indirecta, porque cuando tú hablas con otra persona, vas a recibir una respuesta, ¿no? Entonces esa parte de la conversación sí que va a ser información que tú vas a recibir. Y normalmente esa persona, pues, si tienes un nivel alto vas a entender perfectamente, o esa persona va a modificar un poco su discurso para que tú lo entiendas, y entonces te está ayudando a seguir mejorando tu conocimiento del idioma, ¿no? Entonces, nuevamente, o sea, le otorgamos iba a decir de forma inglesa, le otorgamos el crédito, no. Digamos que pensamos que es la parte de práctica, la parte de hablar, lo que nos está ayudando a mejorar, cuando no es así, como decía. O sea, esas personas que viven en el país donde el idioma que quieren aprender se habla, están mejorando porque están escuchando el idioma constantemente, todo el día, ¿no? Y no porque estén practicando. Eso es, como decía, cuando tú hablas, cuando tú practicas, entre comillas, como se dice, estás mostrando lo que ya has aprendido. No estás mejorando más, ¿vale? Entonces, pues sí, ese es el tema de hoy. Espero que os haya gustado este episodio. Y como siempre, dejarme vuestros comentarios en la sección de abajo si lo estáis escuchando en una plataforma en la que se pueda, ¿vale? Y sí, decirme si alguna vez habéis pensado sobre estas ideas, o si también teníais ese pensamiento de que hace falta hablar, practicar para aprender un idioma, etcétera, ¿no? Y que, como decía antes, con esto no quiere decir que no intentes hablar, que no intentes comunicarte, no, ni mucho menos. Simplemente que la parte clave, la parte que nos ayuda a mejorar es la parte de recibir información. Ya está, eso es en lo que tenemos que poner nuestro énfasis, ¿vale? Pero yo soy el primero al que a ver, al final el último objetivo, el objetivo final al aprender un idioma es ser capaz de comunicarte, ¿no? En el idioma. Entonces, yo soy el primero que quiere hablar y quiere comunicarse, y lo entiendo perfectamente. Pero es simplemente que en todo en lo que tenemos que centrarnos es en la parte de recibir información. Y muy importante, si cuando intentas comunicarte todavía no te comunicas como te gustaría, o sea, no piensas que es culpa tuya, que no se te dan bien los idiomas y cosas así nuevamente. Simplemente que necesitas recibir más información, ¿vale? O sea, necesitas exponerte al idioma durante más tiempo. Y esto creo que es una gran noticia, porque estoy seguro de que a ti te ha pasado. A mí me pasa. O sea, incluso me pasa aún a veces que algunos días estoy hablando en un idioma diferente y en algún tipo de conversación no me salen las palabras bien, por lo que sea, me expreso peor que otro día y te empiezas a comer la cabeza. Qué mal, no sé, será mi culpa, ¿qué estoy haciendo mal? No, simplemente necesitas seguir exponiéndote al idioma, ya está, es así de sencillo, ¿vale? Es decir, si no eres capaz de comunicarte como te gustaría, no quiere decir que no vayas a ser capaz, o que se te den mal los idiomas, etcétera, sino simplemente que no has llegado a ese punto todavía. Y todo lo que necesitas es seguir exponiéndote. Así de simple, ¿vale? Así que creo que es bastante liberador también en este sentido, y una excelente noticia, como decía. Y bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente por escuchar este episodio y por llegar hasta el final. Lo aprecio realmente, sí. Y espero que te haya servido, como decía. Y nuevamente, cualquier pregunta, sugerencia, idea relacionada con el aprendizaje de idiomas, no dudes en dejármela en la sección de comentarios, ¿vale? Y nada, nos vemos en el próximo episodio del podcast El Arte de los Idiomas. Amigo o amiga, maestro o maestra del aprendizaje de idiomas, sí.
y que tengas un buen día donde quiera que estés y nos vemos en el próximo. Gracias de nuevo. Chao.